ahí estaríamos listos. El escenario es Súper. tuyo, Lili. La pantalla, como dice. Súper. Bueno, hola chicas, qué rico saber de ustedes de nuevo. Espero que estén contentas y aprendiendo bastante o renovando conocimiento, actualizando, ¿cierto?, en todo lo que están aprendiendo en el diploma. Nosotros ya estuvimos en una primera sesión hace un par de semanas y entre hoy día y mañana vamos a revisar temas asociados a pie diabético, ¿ya? Dentro de esto, perdí la visión de la pantalla de ustedes, así que cualquier cosa, por favor, me interrumpen, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con pie diabético, más que tener el trabajo asociado al pie diabético, nosotros siempre tenemos que concentrarlo en la persona que tiene diabetes y que tiene un alto riesgo, ¿cierto?, de tener una ulceración en su pie, más que un pie diabético en sí. Entonces, vamos a revisar este tema desde el punto de vista de enfermería, obviamente, y con varias etapas. Si alcanzamos, revisamos los casos, si no, los podemos ver mañana temprano porque también tenemos la sesión a las 9. Voy a ir, ustedes ya conocen mi declaración de conflicto de interés, le conté que yo trabajo para una empresa hace unas semanas, que en este caso es Solventum. Yo soy la gerente de marketing hoy día en todo lo que es manejo de curación avanzada de heridas para 4 países de la zona sur. Bueno, vamos a revisar todo lo que es el proceso de enfermería a grandes rasgos, muy grandes rasgos, asociado a esto como un recordatorio. Background, eso significa antecedentes como generales, qué está pasando a nivel internacional con este tema, etiopatogenia y también clasificación en esta primera etapa. En el proceso de enfermería, nosotros antes hablábamos, y aquí se me va a caer el carnet, voy a decir tal vez eso muchas veces durante estas sesiones, pero nosotros, y cuando yo estudié en realidad, a nosotros nos hablaban mucho del proceso de atención de enfermería. Pero hoy día hablamos ya no del PAE directamente, a pesar de que está en el inconsciente de muchos de nosotras, sino que del PE o proceso de enfermería. Y estamos hablando, ¿cierto?, de este proceso que es realmente un método científico que se lleva a la práctica asistencial. Y este método científico nos permite a nosotros, los profesionales específicamente hoy día de enfermería, presentar o establecer, evaluar y definir cuidados de enfermería que van a demandar, como dice ahí, cada uno de nuestros pacientes. Y ustedes saben también que por actualización de concepto, hoy día hablamos de individuo, también de persona, más que de paciente propiamente tal. Pero además, esto está incluyendo, obviamente, a la familia y a la comunidad. O sea, uno por sí solo prácticamente no es nadie en la vida, sino que siempre necesita una red, ya sea un amigo, comunidad en general, familia, etcétera. Entonces, el concepto siempre va a ser más amplio. Nosotros en enfermería toda la vida, desde el día uno en la universidad, nos han enseñado el manejo holístico de nuestros pacientes y también interdisciplinario. Y el proceso de enfermería no solo va a considerar las actividades ni atenciones que vamos a hacer, sino que también los cuidados que están centrados en esa persona, en ese individuo. Y por otro lado, considerando, como lo vimos en algún momento en la clase cuando hablábamos del timers, donde yo les contaba que la S era de la parte social, ¿cierto? También considerando no solo a la persona, sino que todo lo que rodea a esa persona desde el punto de vista de sus enfermedades, de la parte social, de las creencias, la religión, lo que lo motiva, lo que no lo motiva, etcétera. Este método científico se va a llevar a la práctica de enfermería y va a ser sistemático, como todo método científico, y tiene que ser organizado. Además, vamos a administrar, de hecho, los gringos, yo siempre digo que hay una palabra que me gusta mucho, que hablan del management, de la administración de estos cuidados del paciente de manera sumamente individualizada, y vamos a desarrollar, a través de esto se pueden también llevar a cabo protocolos, procedimientos, planes de cuidado, estándares y así un montón de otros procesos y dentro del punto de vista como de formalización de documentos, de fichas clínicas, cómo nosotros registramos, cómo podemos llevar un estándar dentro de nuestra institución para nuestros colegas también, ya que sabemos bien que muchas veces se trabaja en cuarto turno, en turnos modificados, etcétera, y no siempre es la misma persona que lo va a atender. Este proceso tiene objetivos y estos objetivos son bastante claros y puntuales. Uno de los objetivos es servir de instrumento al trabajo de nosotros, al trabajo que nosotros realizamos en el día a día. Por otro lado, es otorgar a nosotros como profesionales el carácter de científico, usando una metodología específica y estructurada. Y favorecer esos cuidados para poder también facilitar la dinámica, saber cómo vamos a trabajar,
priorizar, ser consciente, ordenado, sistematizado, como mucho, nosotros tenemos una característica como profesión que somos sumamente sistemáticos, ¿cierto? Estructurado en algunas cosas y esta es la base de cómo nosotros trabajamos. También vamos a trazar esos objetivos que se puedan evaluar, que sean medibles. Y yo siempre digo que si nosotros vamos a poner objetivos para nosotros como equipo o también objetivos para el paciente, el usuario y la familia, que idealmente, además de ser medibles, sean objetivos alcanzables, objetivos que se vea realmente que se están cumpliendo. Una, para disminuir el riesgo de frustración del personal de salud y por otro lado, para lograr la motivación al paciente y a su familia a que sigan haciendo lo que están haciendo porque lo están haciendo bien y están viendo resultados positivos. Eso es un poco la estrategia también de cómo nosotros tratamos de llevar a la comunidad a que se integre en este proceso y diga, vamos que se puede, lo estamos haciendo bien, un granito de arena cada día y eso lo pueden medir. Y mantener la investigación consciente sobre los cuidados. Por otro lado, vamos a desarrollar una base de conocimientos propia para conseguir esta autonomía de enfermería y un reconocimiento social. En la clase anterior, una de las compañeras que estaba aquí presente nos comentaba y nos preguntaba cómo manejar el tema del uso de antibióticos deliberadamente en una herida sin necesidad de ser la forma correcta de administración. Y aquí es donde ese día hablábamos de cómo enfermería tiene que estar empoderado en lo que es la evidencia, en entender los conceptos, en saber qué está pasando con los documentos y las actualizaciones gubernamentales asociadas a nuestro Ministerio de Salud y poder tener una base sólida de conocimiento que nos permita tener una conversación, un análisis, porque no una discusión también, en buen término obviamente, desde el punto de vista crítico hacia la problemática que estamos teniendo. Yo siempre digo que una enfermera, un enfermero bien capacitado, actualizado, pero con buenos fundamentos, es una persona que va a ser sumamente validada dentro de su equipo de salud y además respetado. Este proceso tiene varias características. Está asociado a lo que es la validez, de hecho es validado internacional y universalmente, y por otro lado utiliza terminologías que son conocidas para todos. Tenemos nuestros propios glosarios asociados a esto y está centrado en el paciente, en la persona, en el individuo, para poder hacer esa relación directa de atención entre usuario y profesional. Y también está centrado, ¿cierto? O orientado hacia planear, hacia programarnos, hacia buscar soluciones, a tener un problema y decir, ok, ¿cómo lo puedo solucionar con los recursos que tengo? Si no puedo solucionar con los recursos que tengo, ¿cómo busco soluciones? ¿Qué me dice la evidencia? ¿Dónde están haciendo esto? Tal vez que lo hayan hecho y hayan tenido, por ejemplo, un best practice o una buena práctica clínica, que obviamente esté dentro de todos los cánones éticos, pero que variaron y pudieron hacer de mejor manera esto. Por lo tanto, la idea también es poder buscar estas soluciones de la mejor manera posible. Y obviamente todo esto va a constar de 5 etapas que son clínicas. Y en esas etapas clínicas está lo que es la valoración, que nosotros muy bien hacemos, ¿cierto? A través de todo lo que significa la anamnesis, conocer la fisiopatología también. Aquí sé que hay presente futuras colegas, ¿cierto? Que les queda poquito por estar. Para nosotros la valoración es la base de todo en un paciente, en un usuario, en una familia en sí. Y no solamente intrahospitalario, sino que también lo estamos llevando a la atención primaria. O sea, conocer cómo se mueve esa familia es parte de la valoración también. Y por otro lado, el diagnóstico, que ese diagnóstico va a estar dirigido obviamente hacia nuestros tipos de redacciones, no va a ser un diagnóstico médico propiamente tal, sino que después nosotros vamos a intervenir y vamos a crear acciones asociadas a eso, pero esas acciones van a estar planificadas previamente. Por lo tanto, en esta planificación es donde nosotros podemos ver y decir, ok, vamos a hacer tal cosa, lo podemos, no lo podemos, evaluémoslo si va a ser realista o no, y también un poco los objetivos que hablamos recién a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo para los pacientes y explicarle lo que puede suceder. Y en la ejecución ya estamos activos, ya estamos accionando esta planificación y lo que nosotros ya evaluamos. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer aquí intervenciones que están asociadas a enfermería y pueden haber también intervenciones que están asociadas a trabajo interdisciplinario. Entonces, hay que evaluar muy bien esta situación para saber cómo vamos y qué vamos a ejecutar. Y en la evaluación
la evaluación siempre tiene que ser un proceso constante. La evaluación no puede ser que la haga un lunes y no la haga hasta el viernes, al menos que sea un objetivo que yo quiera evaluarlo realmente el viernes y lo tenga estipulado así. Pero la evaluación también debería ser día a día, porque los pacientes, sobre todo estos pacientes que tenemos hoy día asociados a multipatología, a descompensaciones constantes, a pacientes que son añosos, etcétera, que pueden variar de un minuto a otro en nuestro mismo turno. Y esta estructura todo este proceso nos va a dar una forma estructurada de trabajar. Entonces nosotros vamos a tener la valoración, que ya sabemos, el diagnóstico, donde enfermería trabaja a través del NANDA, ¿cierto? Y en esto utilizamos nosotros también criterios de resultado, tiene que ser medible, recuerden eso, donde están los famosos NOC, y también intervenciones y actividades concretas, puntuales, estandarizadas, que son los famosos NIC, y la evaluación que va a determinar si seguimos, descontinuamos o vemos qué está pasando. Y cuando todo esto nosotros lo evaluamos, y más de alguna de nosotras recuerda, ¿cierto?, lo que fueron nuestras primeras inducciones hacia la carrera de enfermería, nos hablaban, ¿cierto?, de los modelos de las necesidades, nos hablaron de Dorothea Oren, ¿cierto?, de Virginia Henderson y también de Maslow. De hecho, una de las pirámides, uno de los modelos de necesidades más utilizados a nivel mundial es la de Maslow, que nació para el área de salud, específicamente más para enfermería, donde se centraba en necesidades básicas de las personas y obviamente va escalando según el nivel en que está y cómo las va realizando la satisfacción de ella. Pero ese tipo de forma de mirar, de evaluar y de poder identificar necesidades en una persona fue mucho más allá. De hecho, hoy día y hace muchos años atrás se enseñan las pirámides de la necesidad de las personas en lo que es carreras como ingeniería, en estructuras de marketing, en distintas especialidades del área administrativa, gerencial, comercial, porque se entiende que la base, identificar necesidades del mercado, de las personas, que al final todos usamos de alguna manera algo, va a llevar a que esas empresas tengan una forma más empática también de conocer a sus clientes y usuarios. Entonces, eso es una súper buena manera de mirarlo. Inclusive nuestras mismas instituciones de salud ocupan estas pirámides. Muchas veces cuando hacen evaluación, por ejemplo, de ambientes laborales, de necesidades de nuestros mismos usuarios internos, etcétera. Entonces, todo esto trasciende, y enfermería trasciende, chicas. Y material de consulta está en la biblioteca de la universidad. Si es que quieren consultar, puede que hayan ya algunas actualizaciones, pero está totalmente disponible y ahí Sandra después las puede guiar más si es que necesitan algún material, o la profesora Paola también. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios asociados a esto. Sé que para muchos de nosotros acá es un recordatorio, si es que no para todas, asociado a cómo nosotros debiésemos mirar esto. ¿Por qué pusimos el proceso de atención de enfermería acá? Porque nosotros necesitamos, estamos en realidad, necesitamos en el contexto general de estos pacientes que son de alta complejidad o de difícil manejo en sus heridas, de los conceptos de Hard to Heal que hablamos hace unas semanas atrás, tener una mirada no solo centrada en la úlcera, sino que esta mirada tiene que ser mucho, mucho más amplia. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hay un concepto que se llama background. Y el background es casi como hablar del arte, de lo que está pasando, de un concepto general y antecedentes asociados. Es como una mezcla de información. Y dentro de esto hay algunas definiciones importantes. De hecho, estas son definiciones que nosotros conocemos, pero nunca tenemos que olvidar que cuando estamos hablando de la úlcera de un paciente con pie diabético es porque ese paciente tiene diabetes de base. ¿Qué tipo de diabetes tenga? Es la que vamos a tener que identificar a través de todos los métodos correspondientes. Ahora, estos pacientes, ya sean adultos, pediátricos, tipo 1, tipo 2 u otra, puede tener el riesgo de una úlcera en el pie diabético. Entonces, es súper importante entender esto. De hecho, lamentablemente, hoy día tenemos tasas de pacientes pediátricos, con adolescentes y pediátricos con diabetes mellitus tipo 2.
yo recuerdo en que cuando yo ingresé en aquellos años a la universidad, yo estudié en la Universidad de Tarapacá, en Arica, y en Arica era como el boom y era el tema del momento y salía en todas partes que Arica tenía la tasa de obesidad infantil más alta de Chile. Y ya se estaban viendo niños, y estoy hablando hace más de 20 años, algunos niños y adolescentes, sobre todo adolescentes con diabetes tipo 2, cuando eso era impensado años atrás, porque se decía la diabetes juvenil directamente y la diabetes de los adultos. Hoy día ya es casi indistinto las edades de los pacientes cuando hablamos de diabetes tipo 2. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Tenemos una pandemia, una epidemia, ya no sé qué nombre ponerle, ¿cierto? A lo que significa la obesidad infantil, adolescente y de adultos también, y cada vez peor. Y el sedentarismo, para qué decirlo. Por otro lado, existen prevalencias que son mundiales. Esta prevalencia es del año 2019, pero quiero que miren algo. La van a comparar con otra más. En el año 2019 se decía, yo voy a poner mi puntero acá, avísenme si se ve, por favor. Acá. Sí, se ve bien. Gracias. Gracias. En el año 2019, esta prevalencia es mundial, son sacadas de atlas mundiales de que se dedican a estudiar esto. Se hablaba de que la cantidad de pacientes que iba a haber en el año 2045 era de 700 millones de adultos que iban a tener diabetes mellitus en sí. Pero por otro lado, se hablaba de porcentajes, por ejemplo, en América del Sur, que íbamos a tener en el 2019 un 8.5% de población con diabetes mellitus y en el 2030 un 9.5%. Hoy día esos números ya los sobrepasamos per se, o sea, ya estamos fuera de esto, ya esa estimación quedó literalmente corta. Por otro lado, se nos decía, perdón, que la prevalencia de la diabetes estaba dada entre los 20 y los 79 años en las regiones de países con bajos ingresos y además ajustadas a la edad de los pacientes. La prevalencia mundial en el año 2021 está dada de esta manera. Fíjense los números. Ya se estima que en el año, ¿se acuerdan cuánto era en el año 2045 cuando hablaban de 2019? ¿Tomaron atención o no? No sé, Sandra, si te acuerdas, pero eran 700 millones. 700 millones. Ya 2 años después tuvieron que hacer una reestimación, 783, o sea, 83 millones de pacientes más solo en 2 años. Ahora, ¿cuál es el problema mayor de todo esto? Es que más del 50% de las personas que tienen diabetes hoy día no saben que tienen diabetes. Entonces, lo que hoy día nosotros tenemos en Chile, voy a decir un número al azar, más o menos estimado, 12%, lo más probable es que ese 12% que tiene diabetes, haya otro 12% que no sabe que tiene diabetes. Por lo tanto, eso aumenta mucho más las probabilidades y es mucho más grave, ¿cierto?, para los sistemas de salud desde el punto de vista sociosanitario. Ha aumentado 46% a nivel mundial lo que es la diabetes mellitus. Y estamos hablando del año 2019 al 2021. Ahora, ¿qué nos pasa también? Que en Sudamérica, esto a nivel mundial, esto a nivel literalmente sudamericano, ha aumentado un 50%. Hace poco estuve revisando que lamentablemente no lo pude bajar, de hecho me contacté con la agencia que lo hace, porque este atlas se actualizó a 2025 y en 2025 lo que alcancé a leer ya habla de que este número, que era 283, ya aumentó a más de 800 millones a nivel mundial. Entonces, ¿la pandemia nos afectó mucho? Sí, también nos afectó, pero para que se den cuenta cómo esto ha ido creciendo en el tiempo y lamentablemente hasta el día de hoy no hay quien la pare, estamos a pesar de las políticas públicas. Y la prevalencia que está en el año 2021 para Centro y Sudamérica, miren acá este mapa, tenemos países con tonalidades más claras, donde son menores porcentajes, menor a 7% de diabetes a nivel nacional de cada uno de esos países. Ahora hay que evaluar cómo lo están midiendo. ¿Por qué se los comento? Porque, por ejemplo, Argentina tiene un color clarito, donde muestra aquí que hay poca cantidad de porcentaje diabético, pero tiene
es un país que tiene cerca del 40% de población pobre y por otro lado es un país que es federal. Eso significa que el Ministerio de Salud no tiene las facultades para poder trabajar a nivel total país, sino que además cada región, según sus recursos, tiene sus propias políticas públicas. Entonces, importante entender cómo se está midiendo esto. Lo mismo pasa en Paraguay, por ejemplo. Por otro lado, tenemos acá a Chile. Miren, el color es uno de los más oscuros de todo, donde hay más del 9%. Hoy día estamos hablando entre casi el 13% de nuestra población chilena es diabética. Y acá nosotros vamos viendo cómo afecta según la edad. Esto no ha variado mucho porque se ha mantenido, pensando en personas de 20 años y más. ¿Por qué de 20 años y más? Porque la FDA, que en realidad termina siendo desde 20 años, 9 meses, 11 días, define a un paciente adulto desde los 21 años en adelante. Entonces se considera como base acá un corte en los 20, para hacerlos también estadísticamente aceptables. Entonces, desde los 20 años en adelante, fíjense cómo va afectando la diabetes según la edad y obviamente se concentra, podríamos decir, mayoritariamente desde los 45 a los 70 años y como pensando en la edad laboral activa. Entonces, además, si nosotros tomamos esto, es sumamente importante darse cuenta de que la diabetes está muy relacionada también en nuestra población que está en edad activa laboralmente al hacer la sumatoria. Y entre hombres y mujeres, antes se decía que había harta diferencia. Ahora, la diferencia, la verdad, es que bastante mínima, como pueden ver aquí en estos gráficos. ¿Ya? Obviamente que en COVID, cuando tuvimos la pandemia en sí, pero eso no ha dejado de existir, siempre los pacientes que tienen diabetes van a estar mayor, igual que en muchas otras condiciones u otros diagnósticos, mucho mayor comprometidos. Por lo tanto, tienen más riesgo su vida y de hecho se estudió en algún momento que era de hasta un 2,3 veces más riesgo de muerte. Eso de manera general. ¿Y cómo estamos? Un poco el resumen a nivel mundial. Si puedo bajar el Atlas 2025, se los voy a compartir, ¿ya? Así que lo podemos revisar. En este caso, seguimos hablando de pacientes de 20 a 79 años y dice 1 de cada 10, en este caso, vive con diabetes y se prevé que este número aumente en cifras que ya las superamos, literalmente al año 2045. Más de 3 de cada 4 adultos con diabetes viven en países de ingresos bajos o medios. Por lo tanto, nosotros estamos en este tramo, sobre todo en ingresos medios. Y la diabetes es responsable de 6,7 muertes en el año 2021 y fue una persona cada 5 segundos. Saquen la cuenta de que llevamos cuánto de clase, 23 minutos por lo que lo veo en la grabación. ¿Cuántas personas ya han muerto cada 5 segundos a nivel mundial? Y por otro lado, los adultos que tienen intolerancia a la glucosa, esto los coloca en un alto riesgo de diabetes. Y mire la cantidad de gente que hay, 541 millones en el año 2021 de personas con intolerancia a la glucosa. Y ¿para qué decir dinero? La diabetes es una de las patologías más caras a nivel internacional y es una de las patologías donde más se invierte en salud pública. Por lo tanto, esta es una patología, como lo llaman en mucha de la literatura, un tipo de cáncer oculto que va destruyendo sociedades, familias, estados, personas, etc. Entonces, es sumamente agravante el tener esta patología y más aún si no la estamos cuidando como corresponde. No estoy viendo el chat, si hay alguna pregunta, solo me la dicen. Y si nos vamos ahora a etiopatogenia. Acá nosotros tenemos las complicaciones que conocemos, o sea, en fisiopatología nos han enseñado esto, nosotros trabajamos con pacientes con diabetes habitualmente, sabemos que van a tener varios tipos de complicaciones asociados a la parte odontológica, a la retinopatía diabética, a la nefropatía, ¿cierto? Todo lo que es la parte de cuando una mujer está embarazada, sobre todo cuando hay alto riesgo o paciente con obesidad que tiene más alto riesgo en ese sentido, y pacientes que tienen alteraciones vasculares periféricas, pero no solamente vasculares, sino que también neuropáticas y que se van a ver afectados lamentablemente en sus extremidades inferiores. Y miren
este número. Dice que cada 30 segundos alguien pierde una extremidad inferior en alguna parte del mundo, por amputación total o parcial como consecuencia de la diabetes. Si ayudan a sacar ese cálculo de aquí a que termine la clase, imagínense cuántos miles de personas son, o cientos. Por lo tanto, hoy día, de hecho, hay literatura que habla cada 20 segundos, ya ni siquiera cada 30. ¿Ya? Entonces, esto es sumamente impactante. Ahora, ¿por qué es tan impactante también? Porque la diabetes mata personas. La úlcera del pie diabético mata personas. Muchas veces cuando esto se trabaja desde el punto de vista de la gestión y uno dice, ¿por qué la úlcera venosa no está en GES? Cuando la úlcera venosa son muchos más pacientes, son cerca de 40, 50 mil pacientes en un país, en Chile al menos. Es mucho más complicada desde el punto de vista de tiempo de tratamiento. Hay pacientes con 10, 15, 20 años y no curan. ¿Por qué no está en GES? Porque no mata personas. Nadie se muere literalmente y directamente de una úlcera venosa, pero sí de úlceras de pie diabético. Entonces es mucho más compleja la situación. Y esta es la definición, es una definición que se usa hasta el día de hoy, que es del American College, que es la definición de pie diabético. Y aquí estamos hablando primero de no de un paciente que tiene una herida en el pie, sino que antes de eso estamos hablando de una persona que es diabética y que por lo tanto su pie se llama pie diabético. Y ese paciente que tiene, esa persona que tiene diabetes, tiene alto riesgo de provocarse lesiones, pérdida de la sensibilidad, etcétera, en su extremidad inferior, por lo tanto va a tener mucho más riesgo de tener alguna lesión, la cual esa lesión va a destruir o alterar ciertos tejidos profundos, tejidos un poquito más superficiales, o va a depender de la condición en general. Y si está mal compensado, obviamente, muchas anormalidades, va a caer en pie de charcot, un montón de otras cosas, y terminando en la amputación. Por lo tanto, el pie diabético no es solamente la úlcera, sino que es el contexto general de una persona que tiene diabetes y que ya tiene como definición pie diabético. Esta enfermedad tiene principalmente tres complicaciones o comportamientos que no son nada de beneficiosos para estos pacientes. Uno de ellos es la neuropatía, también está la enfermedad arterial periférica, también está la infección y que eso puede llegar a la amputación. Y lamentablemente eso sucede, de hecho en Chile hay cerca de 5.500 amputaciones al año de distintos niveles, pero existen y es algo que todavía no podemos controlar, al igual que como lo veíamos, ¿cierto?, en la diabetes en el mundo. Esta complicación es, como les dije anteriormente, la más costosa, asociada a las patologías crónicas sobre todo, y tiene un alto impacto a nivel personal, familiar, económico, social, salud pública, etcétera, y sobre todo pensando en aquellas personas que están en edades laborales, donde es mucho el dinero que se gasta desde el punto de vista del Estado, de la aseguradora, con personas que están con licencia médica producto de sus amputaciones y sus heridas que no cicatrizan. Una úlcera la conocemos por definición, que es esa pérdida de la continuidad, ¿cierto? Además complejizada con todo un proceso, no es netamente una herida en sí, sino que tiene un contexto y una complejidad mayor a una herida como definición, y obviamente puede llegar hasta los tejidos más profundos de una persona en distintos grados. Y la amputación es diferente a la desarticulación. Estamos hablando de separación de una extremidad del cuerpo de la parte de ella, y esta separación puede ser en cualquiera de sus niveles, no necesariamente a la altura de una articulación. Y puede ser de origen traumático o no traumático en personas diabéticas, que también puede ser en otro tipo de personas, pero en este caso en el contexto diabético. Ahora, la magnitud de este problema es que las amputaciones a nivel mundial son las amputaciones de extremidad inferior más prevalentes asociadas a la diabetes, más que las amputaciones traumáticas, ¿ya? Y en esta prevalencia, en Chile se habla que son cerca del 12, ya estamos casi en el 13, hay literatura que ya habla del 13, en la población mayor de 15 años, y el 26% promedio en mayores de 65 años.
Esto es la encuesta nacional que es del MinSal, que es la última actualización que se hizo, la última encuesta real nacional que se hizo en el año 2017. Hay una universidad, la Universidad Andrés Bello, que se ha dedicado también a hacer encuestas un poquito más puntuales, como año a año o cada 2 años, pero las tasas no varían mucho, siempre van hacia el alza en comportamiento de sedentarismo, de diabetes, de hipertensión, etcétera, síndrome metabólico en general. El 15% es la estimación del riesgo acumulado de la úlcera del pie diabético a lo largo de la vida. Y por otro lado, las amputaciones no traumáticas en diabéticos son 15 veces más frecuentes que en cualquier otro tipo de patología o persona. Los hombres superan a las mujeres de 2 a 3 veces, eso pasa en Chile, no necesariamente a nivel internacional, y el 80% de las úlceras y amputaciones de pie podrían ser prevenidas o por lo menos disminuir su riesgo con educación y con eh, una evaluación precoz asociada a los pies de los pacientes. Por otro lado, nosotros teníamos una meta sanitaria hasta el año 2020 y esa meta sanitaria era reducir las amputaciones no traumáticas extremidades inferiores en las personas diabéticas. Entre el 2010 y el 2019, esa meta era de más o menos 10 años, ¿cierto? De 13,97 por cada 10.000 habitantes. Pero en el 2020 el ministerio hizo un informe oficial donde analizó lo que había pasado en esta década, porque aquí hay un compromiso mundial con la OCDE y con la OMS, donde dijo, lamentablemente la tasa de amputación, en vez de bajar, subió y se quedó en un 15,5% hasta casi 23 pacientes por cada 100.000 habitantes. O sea, aquí estamos hablando de amputaciones, perdón. Por lo tanto, estamos hablando de casi 10 amputaciones más con respecto a lo que se había comprometido el país. Y además, tenemos una tasa de reamputaciones, ya sean contralaterales o ipsilaterales, bastante alta. En el mismo año, ese paciente se puede reamputar más o menos un 19%, y a los 5 años, ese paciente se puede reamputar más o menos en un 37, casi 40%. Y estos son los costos estimados por diabetes que hace el Ministerio de Salud en dólares, y son costos bastante conservadores porque no está todo lo que quisiéramos medir, de más o menos casi 1.400, casi 1.500 dólares, ya que esos son como 1,5 millones de pesos. ¿Cuáles son las zonas que más se amputan? Los ortejos del mismo pie, 57%, transmetatarsiana, 17%, la pierna y el muslo son las últimas en porcentaje, pero no menores. Entonces, ¿qué nos pasa? Que esto todavía sigue siendo así. Tenemos lamentablemente esta magnitud del problema que va ascendiendo en vez de controlándose, no está flat, sino que sigue aumentando en la curva a través de los años, que es lo que mostró el estudio que tuvo que hacer como informe el Ministerio de Salud para presentarlo, ¿cierto?, a la OCDE y a la OMS, no cumpliendo obviamente nuestras metas sanitarias. Y cuando se hizo este informe, se dijo, ok, ¿cuáles son los centros de salud, los servicios de salud con mejores indicadores a nivel nacional? Consideran acá también que estuvimos en pandemia, asociado a lo que son amputaciones por diabetes, y dentro de esto estaba y destacaba el Servicio de Salud de Magallanes, Central y Metropolitano Oriente. Y si nos íbamos al otro extremo, ya habían servicios de salud que superaban cualquier media que el ministerio esperaba. Y la magnitud del problema, ¿qué nos dijo? Número de amputados, fíjense los años. En el 2016 teníamos cerca de 3.900 amputados, casi 4.000. En el 2019, 4.500 amputados promedio. Y en el 2021, 4.125. Yo hice un MBA hace un par de años atrás, hice una tesis asociada a todo lo que era pie diabético, y la última tasa que me compartieron por ley de transparencia fue 5.000, casi 5.500, era como 5.488, un número así, de amputados que estábamos en el año 2023. Entonces, esto, en vez de ir bajando, sigue un poquito subiendo. Como estamos de comportamiento, todavía nos falta para poder llegar a metas que son sanitarias aceptables. ¿Y qué factores de riesgo tenemos para la amputación? El ser hombre, ¿ya? El ser varón,
lamentablemente está considerado un factor de riesgo. Se considera un factor de riesgo más que nada asociado al cuidado personal, a la poca adherencia a tratamientos, al no hábito de controles médicos, etcétera, por comportamiento en general. Y ese clásico comportamiento que nosotros nos enseñaron también, que se llama negación, que cuesta mucho más trabajarlo en las personas de sexo masculino. Historias previas de úlceras son factores de riesgo, ¿cierto?, para la amputación. Tabaquismo, sedentarismo, hipertensión, mal control glicémico, o sea, la triada perfecta para esto, el descontrol metabólico. Diabetes mellitus mayor de 10 años, las personas ya con eso tienen algún riesgo mayor de amputación, sobre todo cuando ya han tenido ulceraciones. Neuropatía, retinopatía, nefropatía diabética y enfermedad arterial oclusiva. Deformidades estructurales del pie, sobre todo Charcot, que lo vamos a ver en algún minuto. Y calidad de vida, obviamente, cambios de la calidad en la textura de la piel, en la forma, ¿cierto? Por estas deformaciones que tenemos, la cirrosis, las fisuras que pueden tener, la micosis, para qué decirlo, y las condiciones biopsicosociales y psicosociales también, asociados a el vivir solo, el adulto mayor. De hecho, hace poquito en un diario salió un reportaje de el abandono de los adultos mayores en Chile en sí, que es bastante frustrante, bastante como triste asociado a eso. Deberíamos más que preocuparnos, ocuparnos de lo que está pasando con ellos. Y obviamente los antecedentes de depresión y la dificultad para acceder al sistema de salud. Nosotros decimos en Chile, desde Latinoamérica, una mirada general, Costa Rica y Chile tienen los mejores servicios de salud o ministerios de salud de Latinoamérica, sin contar en general. Siempre han sido calificados uno primero, el otro después, o al revés, ¿ya? Costa Rica y Chile. Pero aún así, nosotros todavía tenemos población que no tiene acceso a la salud pública. Y no necesariamente porque no puedan desde el punto de vista administrativo, de gestión, sino que también hay otras limitantes. Nuestro país geográficamente es un desafío. Económicamente, sobre todo pensando en el adulto mayor, es un desafío. Entonces, pasan muchas cosas entre medio que no necesariamente pasan porque si puede ingresar o no a FONASA, sino que hay muchas más variantes, inequidades sociales, etcétera, que pueda estar sucediendo. Entonces, ¿hay factores de riesgo? Sí. Y acá entramos ya directamente a lo que va a provocar en el paciente diabético estas alteraciones para llegar lamentablemente a la amputación. Ahora, esta amputación no necesariamente va a pasar por la gangrena. Este es un esquema, porque hay pacientes que van directo a la amputación con una infección y una osteomielitis y amputación directa. Ahora, cuando este paciente tiene diabetes como etiopatogenia, van a haber estas dos alteraciones principalmente. La vascular periférica, que es más se llama como una alteración desde el punto de vista arterial, circulatorio, periférico, y las neuropatías. Y entre medio de estas, o la sumatoria de estas, es la que se llama mixta o también neuroisquémica. Ahora, si nosotros tenemos netamente personas que tienen enfermedades vascular periférica, vamos a tener pacientes que tienen microangiopatía, alterada la disminución de antibióticos, oxígeno y nutrientes, etcétera. De hecho, en nuestra guía de orientación técnica no tenemos una norma, sino que es una orientación técnica. Hay una parte donde uno quisiera que los médicos, por ejemplo, de atención primaria, leyeran esos documentos y dijeran, ojalá todos, sabemos que algunos sí lo hacen, y dijeran, estos son los medicamentos que realmente van a ser efectivos por tanto tiempo, por tantas dosis, porque este paciente tiene alguna alteración vascular periférica. Y hay que considerar que la población a nivel mundial nos dicen que el 50% de los pacientes con diabetes tiene una alteración vascular periférica de distintos grados. Pero en Chile es el 70% de nuestra población. Por lo tanto, hay que, como digo siempre yo, hay que ser mal pensado pensando en esta alteración del paciente. Por otro lado, vamos a tener alteración de reparación cutánea, macroangiopatía, todo lo que es arteriosclerosis y una úlcera isquémica. Entonces, cuando a ustedes les pregunten qué tipo de pie diabético existen, que no es lo mismo que decir qué tipo de úlcera es, estamos hablando de un pie diabético de característica vascular periférica isquémico. Y este paciente, que es 100% isquémico, va a llevar al diagnóstico de una úlcera de pie diabético de característica isquémica.
Si este paciente nos vamos a la neuropatía autonómica o la periférica, ya estamos hablando de un paciente que tiene un pie diabético de tipo neuropático. Y este paciente tipo neuropático va a depender. Y no solo vamos a ver también en el examen físico. Si tiene alteración motora, siempre cuando hagan el examen físico, fíjense cómo llega caminando el paciente. La atrofia muscular, deformidad de los pies, adelgazamiento de la rodilla plantar, el pie se pone súper delgadito. También hay alteraciones sensoriales. Hoy día estamos ya casi entrando, ¿cierto? En invierno tenemos un clima bastante frío. Los famosos calientacamas, los famosos guateros, las estufas, las alambrandas, los braseros, los anafrios, cualquier cosa que ocupen para entibiar o calentar, para nosotros como personal de salud en una persona diabética es un alto riesgo, desde el punto de vista que este paciente neuropático no siente, por lo tanto tiene mucho riesgo de que se queme. Lesiones mecánicas, traumáticas, químicas, en general, pacientes que usan zapatos, por ejemplo, de seguridad, zapatos poco adecuados para ellos, tienen muchas lesiones asociadas a temas mecánicos. La neuropatía autonómica ya va asociado más a lo que estamos viendo de la autosimpatectomía, la alteración del flujo sanguíneo, el aumento de reabsorción ósea. De hecho, lamentablemente en el diabético pasa algo entre comillas como una autodestrucción ósea, ¿ya? Por lo tanto, este paciente tiene mucha deficiencia del metabolismo y de la activación de la vitamina D. Hay una descalcificación importante, hay varias cosas que pasan a nivel óseo en esta persona por distintos motivos. Y obviamente hay una deformación del pie que lleva a puntos de presión diferentes. Esto, junto con la disminución de la sudoración y la piel seca y agrietada, que se llama serótica, nos va a llevar, ¿cierto?, a lo que hablábamos hace un rato de un pie con una úlcera de tipo neuropática. ¿Se infecta o no se infecta? Ya es otra asociación. ¿Llega gangrena o no? Va a ser otra asociación, obviamente. La isquémica va a llegar a gangrena si es que no se atiende a tiempo. La neuropática, si es solo neuropática, no debería, solamente debería pasar por proceso infeccioso y amputación. Y por otro lado existe el otro pie diabético, acuérdense, isquémico, neuropático y el mixto o neuroisquémico. Entonces, esos son los tres que cuando hablan de tipo de pie diabético. Sandra, me avisa si hay preguntas, por favor. Y en No, la clasificación, pregunta todavía. perfecto. En clasificación ya estamos hablando de algo mucho más específico y aquí ya nos vamos a dirigir a la úlcera en sí. Este paciente, nosotros en Chile usábamos un tiempo atrás una clasificación que se llama la clasificación de Wagner. Esto ha cambiado, pero todavía hay instituciones que lo ocupan. Y eso pasa por varios motivos. A nivel internacional, todavía se ocupa la clasificación de Wagner, ¿ya? La clasificación de Wagner es una clasificación que tiene cerca de, ¿cuánto? 45 años más o menos, 44 años, a nivel internacional, que describe las características del pie y la úlcera. Y nos dice a nosotros qué profundidad puede tener, porque nos habla de qué tejido, ¿cierto?, están comprometidos, y de la extensión del tejido necrótico. Y son 6 grados. Empieza desde el grado 0, desde un pie obviamente que tiene riesgo, pero que no tiene una úlcera evidente, hasta los grados 1, 2, 3 y va aumentando según el compromiso, la profundidad y el tipo de tejido. Ahora, ¿esto por qué cambió? Porque nosotros en Chile adoptamos una muy buena práctica clínica hace varios años atrás que está relacionada con la irrigación sanguínea. Entonces, cuando se usaba lo que era la clasificación de Wagner, nosotros recién en los grados 5 y 6, ya cuando prácticamente no se puede hacer nada, evaluábamos si el paciente tenía pulso o no tenía pulso, si era isquémico o no era isquémico. Recién acá, en los grados 4, en los grados 5 y 6. A diferencia de esta escala, hay varias escalas a nivel internacional, pero Chile decidió en su momento, a través de la orientación técnica, insisto, no es una norma, aplicar esta escala que es la escala de Zanelian. Y esto es una escala que se creó en México en el 2012 y que se aplica para poder determinar el grado, la severidad y poder derivar oportunamente a las personas a donde corresponda según el nivel de atención por la gravedad que tiene.
Esto es una escala que se puede reevaluar cada 7 días si es que la úlcera está infectada y más o menos hasta una vez al mes si es que no lo está, como para conocer la evolución del paciente. Y además, en esta escala es compatible, y lo vimos en las presentaciones de las clases anteriores, que no existe una escala única de valoración, sino que uno puede complementar esta escala con otras que nos ayudan a evidenciar mucho más y a ordenar mucho más los procesos. Y una de ellas es el Timers. En Chile también ocupan la VACAP, pero el Timers tiene otro contexto en ese sentido, o el triángulo de evaluación, o el pentágono y muchas otras que pueden estar en general. Esto también permite medir el efecto terapéutico que estamos haciendo las intervenciones, por lo tanto podemos hacer una evaluación mucho más exhaustiva del paciente y de la situación, y además podemos hacer cambios necesarios según esa evaluación que hacemos de las intervenciones que tenemos, y además permite detectar la persistente, de las úlceras. Entonces es una escala que es mucho más amplia. De hecho, tiene varios factores donde vamos a ver factores anatómicos topográficos, factores agravantes y factores de afección tisular de la herida. Entonces, en este tipo de escala, ¿por qué está el cambio importante? Porque nosotros ya evaluábamos 10 puntos de una escala básica, ¿cierto? Que fue creada por la enfermera Cecilia Leal y a través del INH con la enfermera Isabel Aburto y Cecilia Morgado hicieron algunas actualizaciones y algunos ajustes para el pie diabético. Pero acá, en esta escala, además de lo que nosotros ya evaluábamos, se evalúa el nivel de isquemia. Y eso se hace a través de la medición del índice tobillo-brazo, ya principalmente, o los pulsos, empezando por eso, ¿cierto? Entonces, acá ya nos decían qué nivel de isquemia tiene este paciente según el nivel de índice tobillo-brazo que le estábamos midiendo literalmente. Y además, por otro lado, esto nos daba a nosotros la visibilidad de que si el paciente cuando tenía un Wagner 0 donde no había herida, este tabla nos permite a nosotros, esta escala, decir, ok, este paciente no tiene herida, pero es un paciente que tiene alteración vascular periférica de grado moderado. Y puedo tomar medidas desde ya para disminuir el riesgo de que pase a un grado grave. Por otro lado, si no tiene este índice tobillo-brazo, me dice, ok, este es un paciente diabético que no tiene isquemia, no tiene alteración vascular periférica, por lo tanto yo lo puedo identificar como un paciente 100% neuropático y manejarlo como tal. Pero también me dice, tiene los dos problemas. Y ya sabemos que el 70% de nuestros diabéticos tienen los dos problemas. Por lo tanto, podemos también discriminar si es que es un paciente neuroisquémico donde se maneja de manera diferente. Entonces, eso es algo que a nosotros nos aumenta el valor de usar esto y nos mejora la práctica clínica. Todo lo demás nosotros ya lo hacíamos. Esta escala tiene puntajes y obviamente dijimos también que nos iba a permitir derivar hacia dónde tenemos que mandar a este paciente o hacia dónde debería estar siendo atendido. Entonces, cuando uno controla a este paciente y evalúa los puntajes que tiene, si el puntaje entra menos de 10, es un grado de severidad leve y este paciente debe ser manejado en atención primaria. Y es un paciente que va a tener muy buen pronóstico de cicatrización y que lo más probable es que se cure cerca del 90%. Si está entre 11 y 20, hablamos ya de un grado moderado. Y aquí estamos hablando de un paciente que tiene menos del 30% de amputación de la zona anatómica, igual es importante menos del 30%, ¿ya? Pero estamos en el moderado. Y el manejo puede ser en atención primaria, pero si en este paciente hay signos de infección de tejido subyacente de la úlcera, sobre todo hueso, tendón, ¿cierto? Sobre todo hueso expuesto, ese paciente tiene que ser derivado a una atención secundaria, centro de especialidades, dependiendo policuraciones, no sé cómo le llaman en cada una de sus instituciones, CDT, CRS, ¿cierto? Hay distintas nomenclaturas. Y si está de 21 a 30, es severo, y aquí no solamente va a haber menos pronóstico para la cicatrización, sino que además hay riesgo de la vida y amenaza la extremidad, la amputación o la desarticulación.
Entonces, este paciente debe ser derivado de inmediato a un nivel terciario, a un SAMU, a un SAPU, ¿cierto? Un servicio de urgencia, cosa de que lo puedan hacer los diagnósticos mucho más específicos y manejar adecuadamente. Entonces, esto es un poco lo que busca estandarizar, ordenar y dar una directriz, dar una visión de cómo manejar a este paciente. Y los puntos obviamente se van sumando de arriba hacia abajo, dependiendo dónde está ubicada anatómicamente. Y vamos a ver eh, eh, cada uno de los puntos que vimos recién, donde va a tener asociado ese puntaje para poder hacer el screening y poder definir dónde va a estar el puntaje para la derivación. Y también esta escala evalúa, ¿cierto? Es que es complementario, no solamente va a ser vascular periférico, sino que también va a ser neuropático. Vamos a tener esta evaluación neuropática, donde el paciente puede tener una neuropatía asociada a no tener simplemente estar ausente o a tener una neuropatía severa. Y también puede tener una osteoartropatía de Charcot, más conocido como el pie de Charcot. Y entonces también me da la opción de poder evaluar desde el punto de vista neuropático, qué está pasando con este paciente asociado a las deformidades de sus extremidades inferiores y obviamente sus puntos de apoyo que ya no van a ser los anatómicamente normales, fisiológicos, ¿cierto? Y que nos pueden traer grandes problemas. Hay otras escalas de valoración, por eso yo les dije al inicio que Chile eligió con todo un comité y la forma de trabajo más correcta en su momento la escala de Snellian, pero existen también otras que son muy utilizadas a nivel internacional, como la escala de Simba. De hecho, con el profesor Paolo van a escuchar hablar algunas de estas también. La escala de la Diabetes Food, todo lo que tiene que ver con el ITSA, la Wi-Fi, algunos le dicen Wi-Fi, pero esta es Wi-Fi, por sus siglas en sí. Y también esta, que es una de las más antiguas, que es de la Universidad de Texas. ¿Ya? Entonces, todas estas están trabajando también hace mucho rato con lo que significa la isquemia, que es lo que les explicaba al inicio, que Wagner no hace desde el inicio, donde me dice, esta herida, o sea, este pie de este paciente es un pie, por ejemplo, estadio 0, tiene de 0C o 0B, ahí vamos a ver qué pasa con esto, asociado a si tiene o no tiene isquemia. Entonces, la isquemia es algo que en Chile no se evalúa oficialmente hace tanto tiempo. La guía que hay hoy día, la orientación técnica, es del año 2018 y esa ya merece también algunas actualizaciones. Dudas, preguntas, comentarios. Sandra, Nada escrito en el chat. Colegas, si hay ¿están? alguna duda, la van a escribir o en el chat para irlas consultando, ¿ya? O bien levantan su manito o le preguntan directamente. Entonces, ¿Hacemos un preguntas, descanso o continúas con el segundo tema? hagamos un descanso de 10 minutos, ¿les parece? 10 minutos ya. Entonces son las 19:03. ¿Comenzamos a las 19:15 o las 19:10? 19:15. Ya, 19:15 nos retornamos. Súper.